el equipo monitor MinRay, aquí vamos a poder ver el modelo iMEC 12, ¿va? ¿Por qué se los digo? Porque de repente si llega a tener un problema, es más fácil que nos digan el monitor, nombre y apellido, ¿va? Para ubicarlos. Físicamente, vámonos conociendo. La pantalla es de 12 pulgadas, por eso su nombre. Lateralmente, ¿ok? Si no desubico, vamos a tener aquí la parte de los parámetros a monitorizar. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un parámetro, bueno, un monitor básico? Dependiendo del número de parámetros que yo tenga. Un avanzado ya tendría capnografía, ya tendría presiones invasivas, ¿ok? Entonces así es como identificamos. Vienen por colores, lo mismo que va a pasar con nuestros sensores. Entonces aquí ya no hay tanto pierde. Hace muchos años, pues casi eran estándar, ¿no? Todos eran grises y teníamos problemas con los pines. Entonces ahorita ya no hay pierde por los colores. En la parte de atrás, también para que lo conozcan, yo tengo entradas y salidas, ¿ok? ¿Qué puedo conectar en estas salidas de video? Por ejemplo, si nosotros aquí tuviéramos un proyector, ¿qué podría estar haciendo? La parte de enseñanza, a lo mejor, ¿ok? Son salidas VGA o DB9 y yo tengo este que parece cable telefónico, es para conectar una central de monitoreo. Si en algún momento ustedes hacen una central y quieren interconectar todos sus monitores, lo podrían hacer con este equipo, ¿ok? Del otro lado, batería, ¿sí? Yo tengo dos maneras. Esta es la más burda de saber si mi equipo tiene batería, pues viéndola físicamente. La otra es que en la pantalla me debe de aparecer la carga de la batería, ¿ok? Porque al principio, perdón, así aparecía, cuando recién los conectamos, aparecía que la cargábamos, pero yo porque estaba en nuevo. la primera conexión, ¿verdad? Ajá, exactamente. Por lo menos 12 horas para que cargue completamente la batería, ¿sí? Si es de nuevo hay que dejarlo conectado. Ok. Encendido, lo van a encontrar acá. Y estos son mis indicadores, si yo lo tengo conectado a la luz o si está trabajando con la batería, ¿ok? En la parte lateral yo voy a encontrar accesos rápidos, ¿ok? Que van a ser los menús que comúnmente yo voy a estar utilizando. Ahorita los vamos a ver. Y esta alarma, si se fijan, bueno, ahorita a ver si alarma, ya cuando lo prendamos, lo llamamos 360 grados, porque yo voy a poder ver incluso si mi monitor está, o yo lo estoy viendo por atrás, voy a ver que se va a estar alarmando, ¿ok? Entonces, de cualquier lugar que lo vean, puedo detectar la alarma. Botón de encendido. Y vamos a ver cómo inicializa. Ahorita yo voy a conectar para que me aparezca algunas gráficas. Obviamente yo creo que me voy a poner el dedal, porque los otros no me van a aparecer. Vamos a ver. Ok, si se fijan ahorita lo primero que hace el equipo es tratar de empezar a reconocer qué tengo conectado y qué parámetros voy a leer. Ahí, por ejemplo, ya me está detectando la saturación. Ojo, ¿qué es lo que ustedes creen que sea lo primerito que tenemos que decirle al monitor cuando yo voy a empezar a utilizarlo? ¿Qué se imaginan que sea? ¿Doctora? ¿Qué modalidad tiene que ser? ¿A qué se refiere con modalidad? Ajá, el tipo de paciente. Ok, ojo, ¿por qué? Porque a lo mejor yo, mi pulso, de hecho no acelerada, mi pulso, a lo mejor si yo configuro alarmas, para un neonato va a ser muy alto, ¿ok? Y va a estar alarmando y alarmando y alarmando. ¿Qué puede pasar también? Sobre todo con el brazalete. Si yo lo iniciara como con un adulto, las presiones que me va a mandar van a ser muy grandes, ¿ok? Entonces podemos tener riesgo ahí de tener una sobrepresión. O al revés, si yo lo quisiera hacer en adulto
y tiene presiones de neonato, pues nunca me va a inflar, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a menú, ¿ok? Hay ajuste de pacientes, ¿sí lo alcanzan a ver todos? Y voy a admitir un paciente. Aquí arriba tengo una admisión rápida y la siguiente es una admisión de paciente donde yo voy a poder registrar todo, nombre, ID, sexo, tamaño. Si hay una emergencia, no tengo mucho tiempo, admisión rápida, ¿ok? Y si se fijan aquí ya me dice neonato. Otra manera, el equipo es touch, se me pasó a decirles, entonces lo pueden hacer con la perilla o con la mano. Entonces aquí es donde yo le voy a especificar, ¿ok? Vamos a dejarlo en, ¿qué utilizan ustedes más? ¿Neonato? Neonato. Ok, neonato. ¿Qué otra cosa me dicen en una admisión rápida? Si tiene marcapasos. Bueno, en los bebés generalmente no se utiliza, ¿ok? Eso es más que nada para un adulto, entonces aquí le dejamos que no. Y ok, ¿sí? Si se fijan en la parte de arriba ya me va a decir, está en modo neonatal o modo de neonato, ¿ok? Si ustedes lo encienden y en un principio ven que dice adulto, sí vayan a la parte de la admisión y cambien el tipo de paciente. Les voy a enseñar la parte de la admisión de paciente, que esta es cuando nosotros ya tenemos el tiempo y queremos hacer a lo mejor un expediente. Y aquí yo le puedo poner el nombre del paciente, le puedo poner el peso, le puedo poner talla y todo lo que me pida, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo ingrese todos los datos? Que acá en la parte de arriba, en vez de tener un signo de interrogación, ahora le va a poner nombre, Entonces ahora va a ser Jesús González, ¿no? Entonces ya sé qué paciente estoy monitorizando, ¿ok? En la parte de la pantalla, vamos a pausar la parte de la pantalla, bueno, tengo yo mis gráficas que van a ser correspondientes a lo que voy a estar monitorizando. Y yo puedo seleccionar cada menú, bueno, en este caso cada parámetro, y me va a desplegar su menú, ¿sí? Puede ser en la curva o puede ser en el número, ¿ok? ¿Qué puedo hacer yo en cada menú? Bueno, va a depender. Por ejemplo, en el DSG yo le puedo poner qué derivación, sea la prioritaria o lo que me va a aparecer. El barrido, si quiero que el tiempo sea más corto o más largo. Si yo quiero aquí poner filtros, ¿okay? Si empiezan a ver que la señal es muy ruidosa, puedo poner filtro. Este es un filtro de monitor. Yo tengo un filtro de diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué hace el filtro de diagnóstico? Limpia un poquito la señal. Me sirve, no va a ser tan claro como un electro, pero sí quita un poco de ruido y yo puedo a lo mejor ya empezar a detectar ahí cosas raras, ¿no? Entonces, cada menú que yo seleccione, me van a aparecer diferentes opciones para hacer configuraciones, ¿ok? Se fijan lo mismo, barrido. El volumen de la alarma, ese tut, tut, tut de los pulsos, lo puedo modificar. PANI, le puedo decir con qué presión inicie. El intervalo, ¿ok? Entonces, todo lo que yo quiera hacer en modificación en cada parámetro, simplemente lo selecciono. Vámonos con la parte de los botones laterales. Les comentaba yo que estos son accesos rápidos. Por ejemplo, si yo quiero reiniciar las alarmas, obviamente ya que las corregí, lo que va a hacer es borrarme el historial y esto debería de aparecer. Ahorita estamos viendo que me detecta que no tengo el pulso, que me detecta que el ECG no está conectado, ¿ok? Entonces, ¿qué tendré que hacer yo antes? Corregirlas todas, colocarme, deja de alarmar, le doy resetear y esto ya se va a poner, vamos a decirlo, se van a desaparecer, ¿ok? Esta parte también son alarmas, ¿ok? Las dos van a ser alarmas fisiológicas, pero en este espacio también me pueden aparecer las alarmas técnicas. ¿Alguien se imagina qué podría ser una alarma técnica?
cuestión con el aparato que esté fallando o algo? ¿O los sensores? Un poquito menos. Ajá, que el estén mal sensor conectados o despegados? no, ajá, que no lo lea desde acá, que no detecte la batería, que no sé, el touch, ajá, se desconectó o alguien lo desconectó y entonces va a decir fallo de alimentación, ¿ok? Entonces, ya cuando nos acostumbramos un poquito, es fácil decir, lo veo de lejos, es una alarma que está al centro, puede ser una alarma del paciente. Lo veo acá y en azulito, porque se pinta como cian, es una alarma del monitor, ¿ok? Si se fijan los indicadores, antes de que se me pasen, están acá abajo, ¿sí? Batería, completamente cargada. Como la del celular, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Qué va a pasar? Cuando yo lo tenga conectado y esté cargando, va a estar la barrita caminando. Y la siguiente es la red de comunicación. Si yo tuviera todos mis monitores interconectados, ahí me debería de aparecer, en vez de esta flechita, como una flechita o los dos monitores. ¿Okay? Si ustedes quisieran hacer esto, ya nosotros nos tenemos que encargar de hacer la instalación. Ahorita los pueden manejar individual, no pasa nada. Y la siguiente es pausar alarmas. Si se fijan, cuando yo hago la pausa de alarma, lo que hace es silenciarla, simplemente, y aquí me aparece cancelado, solamente me va a durar 120 segundos. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer yo? Corregirla, ver qué es lo que me está alarmando y hacer que se quite esa alarma. Si no, todo el tiempo la voy a seguir teniendo. Siguiente, congelar. ¿Para qué me sirve congelar la onda? Generalmente lo usamos a lo mejor más en SG, que lo que puedo hacer yo es que se va a detener la onda y yo puedo desplazarme en el tiempo. ¿Alcanzo a verla? ¿Sí? Aquí, bueno, no tenemos nada, entonces no lo observamos, pero lo que va a hacer es yo seleccionar qué tipo de onda, si estoy en la de pletismografía, si estoy en la de SG, y empezarme a mover en el tiempo, ¿sí? Para detectar, no sé, a lo mejor ahí vieron un pico raro en SG, o vieron que de repente perdió la señal, entonces es para análisis de trazo. Okay. La perilla, ya habíamos comentado que la podemos utilizar para navegar o como botón. La parte de menú ahorita se la vamos a dejar al final porque tiene varios menús, vaya. Registro. Si ustedes ahorita quieren hacer registro, no les va a responder. Ahí les va el motivo por qué. El registro es en caso de que yo tuviera la impresora, ¿sí? Como tal no trae el módulo de impresora. Entonces, si se fijan, por más que yo le presione, no va a hacer nada. El monitor, generalmente cuando ya viene configurado, es cuando me va a permitir, si no esta puertita, pues como está aquí, viene bloqueada, ¿no? Viene sellada. Y por último el PANI, acceso rápido de PANI. ¿Se fijan? ¿Alcanzan a escuchar la bomba? Yo inicio y detengo PANI aquí mismo. ¿Okay? Esa es una medición rápida. Sin embargo, otra cosa que usamos mucho es hacerlo por intervalos, ¿sí? Programarlo. ¿Dónde voy a encontrar yo la programación? En la parte de aquí abajo. ¿Se alcanzan a ver el menú azul? ¿Okay? Esta flechita me abre o me despliega el menú. ¿Okay? Y si se fijan, aquí viene medición de PANI y trae como un relojito. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es decirle mis intervalos. Si quiero que lo haga cada hora, cada media hora, cada 20 minutos. De tu selección. Nosotros seleccionamos. De hecho, yo lo podría dejar aquí en manual y lo que va a hacer es cada que yo le presione, ¿sí? O lo puedo dejar, por ejemplo, cada 3 minutos y va a ser la primera medición en automático. Ya después de que tenga esa medición, va a ser cada 3 minutos. ¿Okay? Si queremos detener esta programación, es en el siguiente. Parar todo, quito la configuración. ¿Okay?
Entonces, nada más hay que recordar que para PANI, pues tenemos 3 opciones. Manual, por parámetros y deshacer mi configuración. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Revisar que van a ser mis tendencias. Si ustedes llenan bitácoras, hacen pues toda la parte de, vamos a decirlo, el registro, una de dos. Si tuviéramos la central de monitoreo, la puedo jalar e imprimir, o simplemente me voy a la parte de mis tendencias y empiezo a hacer anotaciones, ¿no? ¿Qué me va a guardar? 72 horas de monitoreo continuo. Entonces, si yo dejo a mi paciente, a mi bebecito ahí, en cualquier momento me puedo regresar. Por ejemplo, ven las tendencias tabulares, que aquí es donde yo voy a tener los datos numéricos. ¿Okay? Me va a servir un poquito más que a lo mejor ver la gráfica. En la gráfica puedo ver altos, bajos, picos y demás, pero si quiero llenar bitácoras, tengo tendencias tabulares. ¿Sí? Tengo eventos. ¿Qué me registra el evento? Alarmas. Por ejemplo, ahorita me dice que todo este tiempo ha estado sin pulso, ¿no? Me puede registrar que hice un cambio, me puede registrar que entró en una bradicardia, ¿no? Ese tipo de alarmas. ¿Okay? En espera, que es el siguiente menú, yo le tengo que decir que sí, que estoy segura y se va a ir a standby. Espera casi siempre lo manejamos, por ejemplo, si necesitan desconectar al bebé para llevarlo, no sé, a un estudio. ¿Okay? O como ahorita que lo trajimos, lo dejo en standby y ¿qué va a hacer? Dejar de alarmar. Me lo llevo, traigo el bebé, lo vuelvo a conectar, y va a seguir con las mismas configuraciones. Si yo lo apagara, puede que pierda la configuración. ¿Okay? Entonces, si voy a seguir con el mismo paciente, de preferencia dejarlo en stand-by. ¿Sí? ¿Cómo salgo de stand-by? Presionando cualquier lado del monitor. Y entra, entra con el mismo paciente. ¿Ok? Y detectó el movimiento. Y las configuraciones de los límites de alarma. Para todos los parámetros, yo puedo decirle si tengo un tope de alarma o un nivel bajo. ¿De qué me sirve? No sé si en caso de bebés sea lo mismo, pero por ejemplo puede haber personas adultas que su frecuencia cardíaca sea muy alta. Entonces, si yo le tengo un umbral muy bajito, ¿qué va a estar haciendo mi monitor? Todo el tiempo alarmar y alarmar y alarmar. ¿Qué le puedo decir? Subo un poquito ese rango y ya lo considera dentro de su estado normal. Si se fijan, yo voy a tener mi lista de parámetros que están acá y van a ser todos los parámetros que lee el monitor. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Y si yo empiezo a desplegar, bueno, tengo todo listado, temperatura 1, 2 y la delta de temperatura. ¿Qué le puedo decir aquí? Que me active o desactive esa alarma y yo especificarle el límite alto y el límite bajo. ¿Qué tan común puede ser? Depende del paciente, depende de si trae una patología y si yo quiero que no esté todo el tiempo alarmando. ¿Okay? ¿El amarillo es el de la respiratoria? ¿Ese que tiene ahí? ¿El de la frecuencia? El cable. Este es el de temperatura. ¿Cuál es el que mide la respiración? Es este azul. Que vendría siendo acá. En automático con ese también se mide la respiratoria y conectado. Que hay unos monitores de otras marcas que no miden. Que no lo miden. Ok, esa es una buena pregunta. Si yo tengo, frecuencia respiratoria la va a medir a través de el sensor. O si tuviera los cables, ya se enojó. Si tuviera los cables de SG conectados, también me lo puede medir a través de la impedancia torácica. ¿Okay? Casi siempre, si no tenemos conectado SG, se va por saturación. Si tenemos conectado SG, le da prioridad a SG. Eso iba que si necesitábamos otro tipo de sensores no. Para que la respiratoria fuera confiable. No. Con el oxímetro ya está. Con el oxímetro mide, pero si ustedes tienen SG conectado, siempre le va a dar prioridad a la medición de SG. ¿Ok?
bueno, en la parte de las alarmas, tengo alarmas específicas, por ejemplo, el segmento ST, si yo las quisiera programar. O tengo alarmas específicas de arritmias, ¿ok? No sé también si en bebecitos sea muy común las arritmias, pero tengo hasta 23 tipos de arritmias. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo decirle, cuando detectes un umbral de aquí a acá, mándame una alarma de arritmia, o mándame una alarma de bradicardia, o mándame cierta alarma, ¿no? Que es una alarma, vamos a decirle que es una arritmia conocida. Si se fijan, aquí viene ventilación, taquicardia extrema, bradicardia extrema, bradicardia, no, CBP, acoplamiento, ¿ok? Si tuviera el marcapasos, le puedo decir que me detecte cómo está funcionando, o bueno, más bien, si es una alarma relacionada con el marcapasos, ¿ok? Entonces, yo las puedo programar para que me aparezcan en automático. Es a lo mejor un poquito más rápido detectar. Esto obviamente se hace manual para que ustedes puedan saber de tal rango a tal rango, manéjamelo como bradicardia o manéjamelo como taquicardia. Ok. Y ahí, por ejemplo, perdón, Sí. tengo otra duda. Detecta de inmediato en cuanto a la presión arterial, al PAN, que es neonato en cuanto al brazalete. Por ejemplo, hace ratito que usted dijo que empezaba en 90. Ajá. Nosotros tenemos que venir a configurarlo en todos los monitores nuevos. Es decir, ¿a cuánto empieza la TA, el monitor en un neonato? No, trae preconfigurado de acuerdo al tipo de paciente. O sea, por ejemplo, yo lo primero que le tengo que decir es si es neonato, pediátrico o adulto. Si le pongo neonato, trae preconfigurado que empiece con 90. Entonces, no necesito configurar todos los demás monitores. Con que le ponga neonato, todos van a empezar en 90. Pero, si yo quisiera que no fuera 90, que empezara con, no sé, 60, entonces sí tendría que hacerlo manual. Sí. Lo mismo para la bradicardia. Lo mismo para las alarmas. En automático ya me va a detectar una bradicardia, digamos, abajo de 110. Viene preconfigurado al tipo de paciente, sin embargo yo lo puedo modificar, o sea, lo voy a hacer manual. Ya salir de esa preconfiguración, Exacto, es decir que si lo pongo en neonato me va a dar un rango, si lo pongo en pediátrico me va a dar otro rango, pero hay condiciones, por ejemplo, el paciente que yo sé que pueden ser más o menos, entonces lo que tendría que hacer es bajarlo o subirlo manual. Porque no entraría dentro de esos rangos, ¿no? Porque no entraría en el rango, exacto. Muy bien. Cuando yo hago mediciones de PANI, generalmente van a estar viendo el número, bueno, el valor y el listado de PANI aquí. ¿Okay? Voy a empezar a guardar solamente 5 mediciones aquí, que son las que alcanzan a visualizarse, pero si yo quiero revisar, me podría ir a las tendencias, ¿okay? Que si recordamos la parte de tendencias, la vamos a encontrar acá abajo, en revisar, y yo podría estar checando todas las mediciones que hemos hecho continuas de PANI, ¿sí? O si no son continuas, pues las 72 horas que lo llevamos monitorizando. Ok. En el menú, y aquí hay algo que a lo mejor les va a gustar mucho, que es la visualización del tipo de pantalla. Esta es nuestra pantalla default, ondas y números, ¿ok? Pero si yo me voy en la parte de ajuste de pantallas, que es este menú, yo tengo un botón que dice disposición de pantalla, ¿ok? Viene acá abajo. Y si se fijan, tengo opciones de visualización, números grandes, pantalla con mini tendencias, pantalla con el oxicardiorespirograma, y pantalla de ver otros. Ver otros me va a servir si tuviera interconectados mis monitores. ¿Qué es lo que va a pasar? Veo este paciente, conecto otro monitor y aquí en chiquito veo los parámetros del otro monitor. ¿Sí? Me sirve como una mini central de monitoreo.
¿Qué puede servir mucho? Y me han comentado en la parte neonatal, el oxicardiorespirograma. Nosotros lo seleccionamos, cerramos. Y si se fijan, me abre, por ejemplo, aquí esta pantallita, que es una tendencia de 3 parámetros: saturación, respiración y SG. ¿Es SG? Frecuencia. No, Frecuencia cardíaca, ¿ok? ¿De qué me sirve tener monitorizado estas 3 tendencias? Que yo puedo estar observando si en algún momento el bebé entró como en apnea, ¿ok? Se da mucho lo de la famosa muerte de cuna, entonces aquí lo que le va a dar prioridad se va a centrar mucho en estos parámetros, y para que el bebecito esté todo el tiempo monitorizado y no vayamos a detectar a lo mejor por ahí apneas, o que bajó su saturación o algo, ¿no? Entonces, esta es una pantalla que nos sirve mucho, y la otra que generalmente utilizamos, menú, ajustes de pantalla, exposición de pantalla, números grandes. También otra pantalla que utilizamos mucho, sobre todo cuando los tenemos empotrados o lo tenemos en cubículos aislados, ¿okay? Si se fijan, voy a tener igual, solo que me deshago un poquito de las gráficas, de las curvas, y solamente tengo los valores. La parte de menú, si se fijan en la parte gris, no sé si se alcanza a ver. Lo de abajo. Todos, absolutamente todos mis menús van a traer una ayuda. La ayuda me sirve que en donde yo me posicione, me dice qué hago con ese botón o qué hago con ese menú. Es un poquito amigable, es, vamos a decirlo, que nos apoya a ver qué queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí en ajustes, está marcado en gris, el que yo estoy seleccionando, y por ejemplo ahí abajo me dice, permite ingresar o dar de alta al paciente, shalala, ¿ok? En el menú que yo me posicione, si se fijan, vuelve a decir, son comentarios de ayuda, ¿ok? Permite cambiar de ajustes el registro, ¿ok? Hay que recordar que ahorita no tenemos activo el registrador, entonces, bueno, ese menú lo podemos omitir. Ajustes de impresión, sí podríamos imprimir siempre y cuando tuviéramos una computadora, ¿ok? Hay que conectar el monitor, la computadora, y de la computadora a una impresora normal, ¿ok? La parte de marcar evento, nosotros podemos decirle que le dé prioridad, o podemos hacer un marcaje de evento manual y decirle, ¿sabes qué? En la onda tal, la selecciono y yo le pongo un evento manual. ¿Qué va a decir? Que en vez de que se alarme, yo puedo decir, en este momento yo vi algo raro, ¿ok? Entonces regístralo. Y cuando yo me vaya a revisar las tendencias, yo voy a ver ahí que dice un registro manual o un evento manual. Eso ya es cuando estamos ahí como todo el tiempo pegados, observando, diagnosticando y haciendo manualmente las cosas, ¿va? Pero solamente es para que se quede guardado en el historial. ¿Ok? Parámetros. Me van a aparecer todos los parámetros y si se fijan, es el mismo menú que me abre si yo tocara el parámetro. Entonces tengo opciones, me puedo ir a los menús de cada parámetro, directo, que es un poquito más sencillo, o irme a través de menú y luego parámetros y seleccionar mi parámetro. Es un poco más fácil seleccionar el parámetro, la verdad. Me estoy moviendo. Vamos a menú, que es donde tenemos más opciones. Cómputos. Esto también es una herramienta de ayuda. Ya ahorita nuestro monitor deja de ser solamente monitor, o sea, deja solamente de pasarle los datos
y nos ayuda un poquito con herramientas. Cómputos, si se fijan, tengo de oxigenación, de ventilación, hemodinámicos y renal. También de fármacos, me parece. Dosis. ¿Qué es lo que va a hacer? Que yo le especifique el peso del paciente, qué tipo de paciente es neonatal, por ejemplo. ¿Okay? Y yo tengo aquí tipos de fármacos comunes, o yo le puedo designar un, no sé, fármaco A algo que le vaya a inyectar. Selecciono mi tipo de fármaco, por ejemplo, vamos a ponerle dopamina, supongamos, un ejemplo. Yo le pongo el peso, ¿ok? Y lo que haría es darle computar y solito me va a calcular la dosis. Ese es un ejemplo, ¿ok? Ya no es como de estar pues haciendo la talacha manual, es obviamente una ayuda, no es que vaya a ser una ley lo que le sugiere, pero va a ayudar a darnos una idea y hacer un poquito más rápido nuestro trabajo, ¿no? Porque ya estoy ahí con el paciente y ya lo puedo hacer aquí directamente. Lo mismo va a pasar con los cálculos, por ejemplo, cálculos renales. Aquí me va a pedir que yo, si hice un estudio, no sé, detecté cuántos mililitros de orina y ciertos parámetros que me pase, le doy computar y entonces me arroja en automático, en este caso serían La falla renal, así, porque ahí viene como el peso, químicos. la orina y el urinario, es como si te sacara el índice de Schwartz, por ejemplo. Gracias, doctor. Ok, entonces, si se fijan, ya traigo herramientas, ¿sí? Anteriormente los monitores solo me decían cómo estaba mi paciente, qué temperatura, qué saturación, cómo está tu corazón, pero ahorita La osmolaridad puede salir de ahí también. ya puedo sacar cálculos, ¿ok? Cálculos de ventilación, cálculos renales, ¿ok? Cálculos de dosis, ¿va? Por ejemplo, ese es el de ventilación. Yo aquí le puedo poner una FiO2. ¿Qué FiO2? Si estoy ventilando a mi paciente, ¿qué FiO2 tiene? Saco datos de aquí y si se fijan me va a dar cuál es su presión parcial de oxígeno, por ejemplo, ¿va? Datos que me van a servir para estar checando cómo va avanzando, cómo va evolucionando mi paciente. ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo esto es con los sensores que hasta ahorita tenemos, no hay que agregarle nada más por el momento. No. A menos de que ustedes quieran hacer presión invasiva, por ejemplo, ahí necesitaríamos otro tipo de monitor. Porque si se fijan, la diferencia de un preconfigurado, que son estos casos, es que ya viene sellado. O sea, de aquí ya no voy a poder crecer mucho más. Si yo tuviera un monitor modular, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues estar agregando módulos y agregando módulos y agregando módulos. ¿Okay? Va a depender también mucho del área en el que estemos. Por ejemplo, si ustedes nada más requieren parámetros básicos para monitorizar, con esos parámetros él solito me dice, puedes hacer estos cálculos, puedes hacer ventilación, puedes hacer dosis, no necesitas nada más. Si estuviéramos en un quirófano, a lo mejor y ahí necesitaríamos obviamente pues más módulos, ¿no? Camnografía, agentes anestésicos, eso ya va a depender mucho del área. ¿Okay? Nada más para terminar la parte del menú, que también pues lo conozcan un poquito. Tal vez no usemos todos los menús, lo que yo recomendaría para ayudarles mucho, los cálculos, los ajustes de pantalla y admisión de paciente. Y admisión de paciente siempre tiene que ser el primerito que utilicemos. ¿Okay? ¿Puedo yo pasar los datos, transferir los datos del monitor? ¿Se acuerdan que les había dicho que guardaba 72 horas de monitoreo? Lo que puedo hacer es transferir todos esos datos, ya sea a la central de monitoreo o hacer una descarga USB. Entonces, me puedo guardar un archivo donde solamente va a haber datos. No voy a poder visualizar gráficas, no voy a poder visualizar más que puros datos. Y la parte de mantenimiento y configuraciones, bueno, eso ya nos corresponde a nosotros, pero prácticamente
El menú que está del lado derecho es el que ustedes podrían modificar, ¿sí? Y si quiero hacer más ajustes de pantalla, por ejemplo, ¿okay? Solamente hay que recordar la parte de abajo. Aquí me permite el brillo, subir, bajar. Eso ya es un poquito más de cómo nos gusta estar visualizando la pantalla. En la parte como tal de monitoreo, que sí tenemos que tomar en cuenta casi siempre que pongamos nuestro monitor, las alarmas, ¿okay? Alarmas, bueno, en este caso los rangos por el tipo de paciente y el tipo, en el caso del ECG, si yo tuviera, en un principio, si yo le hubiera indicado que tenía marcapasos, en caso de bebés pues no va a aplicar, pero por ejemplo un adulto, si yo le digo marcapasos, lo que va a hacer es detectar en ciertos segmentos cuando entra el marcapasos y lo voy a poder visualizar con una franja en la curva, una franja blanca. Entonces me va a decir aquí entró marcapasos, aquí entró marcapasos. ¿De qué me sirve? Dos cosas, por ejemplo, cuando estamos en cirugía, si alguien ve que está el signo de marcapasos, obviamente tenemos un poquito de más cuidado. Y la otra es que como el marcapasos me está diciendo, bueno, el monitor me está diciendo aquí en marcapasos, evitamos confundir con otras patologías. ¿Okay? Eso es por si les llega a tocar en alguna otra área, en adultos, por ejemplo, y ustedes puedan especificar, a mi paciente traía marcapasos y hacemos esa distinción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Algo referente? Ahí le puede configurar la hora, que veo que la fecha está bien, pero la hora. ¿Dónde está la hora? No la veo. 11:07. Ok. Sí, presionamos, vamos a cambiarlo, fecha, hora. ¿Qué hora es? De hecho, hasta el formato me parece que está mal. Ay. Déjenme ver si trae formato de 24 horas, ¿ok? Entonces serían 11. Con 31. Bueno, de hecho ustedes aquí lo podrían modificar. Trae formato de 24 horas, pero podrían dejarlo en formato de 12 horas. No sé qué sea mejor. ¿24? Ok. Las 7 de la mañana, 7 de la noche. De hecho, déjenme probar, pero según recuerdo yo les debe especificar si es PM o AM. AM, por ejemplo. Dice 11 AM si lo pusiera en formato de 12 horas. Y la fecha también dice 7, estamos. La fecha. Okay. Esto sí lo tendríamos a lo mejor que hacer en todos sus monitores, porque si no hubo quien los configuró de un inicio, pues a lo mejor todos van a traer la hora mal. Pero si se fijan no es complicado, simplemente es presionando también. Cada que yo presiono algo en el monitor, me abre el... incluso si yo seleccionara neonato, por ejemplo, ahí yo no le especifiqué más que la categoría, pero aquí ya puedo empezar a registrar el nombre del bebé, ID, peso, talla, fecha de nacimiento, ¿okay? Y ya el monitor lo que va a hacer es que ya tiene los datos. En caso de que yo quisiera transferir sus datos, se va a bajar con todo y el nombre, ID, peso, talla y todas las tendencias. Okay. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Los menús, puede que de repente se nos olvide, porque la verdad es mucha información, pero se nos puede olvidar dónde encontrar un menú. Por eso no se preocupen, ustedes váyanse directo a la parte de menú y recordemos que tenemos por cada botón que yo mueva, tengo un anuncio, un letrero, una nota de ayuda, ¿ok? Entonces, también a veces el monitor nos ayuda un poquito a que sea esa parte como amigable e intuitivo, ¿ok? Por los nombres de los menús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas que tengan o experiencias que me dijeron, sabes que yo lo puse y...
De repente el sensor se apaga. Ya ves que. ¿Este? Ajá, de la oximetría se nos apaga. Ok. Este sí hay que checar si es el cable. Una de las cosas que tienen nuestros sensores, y qué bueno que lo mencionamos porque no lo habíamos visto, es que todos son en 2 piezas. Lo manejamos así por si ustedes lo quieren llevar a otra área, por ejemplo, solo se cambia esto, ¿no? Y se pone adulto. Hay que checar bien esta conexión sobre todo porque aquí nos puede usar falsos. Vamos a ver, hasta ahorita, de hecho me ha dado bastante lata. Si no conectara bien, de todos modos nos marcaría acá. En determinado momento no llegaría a la señal. Aparece un mensaje que dice no detectado o SPO2 desconectado. Aquí lo que yo vi ahorita es, en realidad no se me ha apagado, de hecho es el que más está dando lata, si yo lo muevo, pero sí habría que ver si es su cable. Si es este monitor o es otro monitor, ¿cómo me puedo dar cuenta yo rápido? Pues que se apague la LED, como bien dices, que se apague el LED. En teoría, pues no debería de haber mucho problema, porque sí nos dura bastantes. ¿Cuánto tiempo le dura la batería si no está conectada? 90 minutos. 90 minutos. Entonces, tiempo bastante también para que pueda hacer incluso un traslado. De hecho, el monitor no es tan pesado en realidad. ¿Cómo les va, por ejemplo, con las descargas eléctricas? No nos ha tocado en realidad, pero O sea, no es algo común que... no es algo común. Exacto. Este piquito de aquí lo llaman como un aterrizaje, o lo que comúnmente lo hacemos para quitar esa parte de los picos. Descargas. Generalmente mantenimiento biomédico o algo, hay un cable, que creo que ahorita no lo tenemos, va a estar en sus accesorios, un cable verde. ¿Qué puedo hacer yo? Conectar ese es como un caimán. Conecto aquí, conecto algo metálico y lo que hace es aterrizar, literalmente aterrizar. La verdad es que no estamos muy habituados a hacer ese tipo de cosas, pero si los van a tener fijos, estaría bien que se estuvieran todos aterrizados. ¿Eso viene dentro de los...? Viene dentro de la caja de los accesorios, tengo entendido. Hay que buscarlo, si no viene, entonces tal vez se cotice por separado, pero hay que checarlo en su caja. Debe ser. ¿Mantenimiento cada cuándo? Nosotros les hablamos, ustedes lo tienen monitorizado. Generalmente si llevamos una bitácora, ¿okay? Pero se recomienda cada 6 meses, ¿sí? E incluso ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Hasta el año, no hay ningún problema, si no quiero hacerlo semestral. ¿Qué ventaja tiene ese monitor? A diferencia de otras marcas, lo voy a rotar. Si se fijan, no traigo el fan. ¿Se han visto que hay unos monitores que trae su ventiladorcito? Sí. ¿Okay? La ventaja es que ese ventilador no me va a estar jalando polvo. Este viene completamente sellado. ¿Okay? Tiene sistema de enfriamiento, tiene la parte de los disipadores de calor. Entonces, en sí, el equipo no se va a calentar. Y al quitarle yo el fan, evito la entrada de polvo. Entonces, me ayuda a que no vaya a tener también esa parte de fallas más seguido. Yo podría decir que incluso hasta el año podrían darle su mantenimiento y sin problema. Fallas más comunes que a mí me ha tocado ver: una batería interna que se le pierde su uso de vida. ¿Y qué es lo que hace? Esa batería deja de guardar la hora y la fecha. Entonces, si ustedes ven que empieza, que yo le programo ahorita la hora y al día siguiente que lo apago otra vez se desconfigura, es porque su batería interna ya dejó de funcionar. Es una batería de reloj, entonces no hay tanto problema en sí de hacer el cambio, pero sí lo tenemos que hacer nosotros. Obviamente vienen con su garantía, entonces si los acaban de recibir, cualquier cosa pues ya sería con nosotros, cualquier desperfecto que le puedan ver. Otra pregunta. ¿No? De menús, de... No saben ni